Sean bienvenidos al canal, espero que disfruten del contenido. Solo para recordar, no soy dueño de la historia ni de los personajes, todos los derechos a sus respectivos autores. Este canal solo se encarga de convertir y traducir las historias. Gracias por su atención y que lo disfruten. Sin más, entra capítulo 23. Interludio. Damián, ¿por qué tiene que ser sellada? ¿Por qué tenemos que sufrir por esos humanos? Golpeó el objetivo por enésima vez mientras caía de rodillas, solo para golpear el suelo con sus puños desnudos y otra vez. Estaba en uno de los sueños. Los recuerdos de Lucifer o Dios, y en este punto ni siquiera podía decirlo. Sin embargo, era muy diferente. Pude sentir la tensión desde el principio. La madre de Lucifer, o más bien de él, fue sellada a sus espaldas. Solo Michael y él tenían edad suficiente. Ella estaba afectando a los humanos según Dios y se habría convertido en un gran peligro para el mundo, por lo que tuvo que sellarla. Surgió de la nada para mí, que me acababa de acostumbrar al hecho de que, para empezar, incluso tenían una madre. Michael y él se sorprendieron, pero aunque Michael no dijo nada, confiando en el juicio de su padre, él era otra bestia. Lo vi tratando de desahogar sus frustraciones sin cesar. Pero algo cambió finalmente. Vi una sensación de luz regresar a sus ojos. Sí. Así es. Solo necesito mostrarle a mi padre que esos humanos no son dignos de su amor y cuidado. Mi madre no ha sido más que amorosa con nosotros. ¿Cómo puede ser un peligro para alguien? Debe haber sido culpa de esos humanos. Mienten, engañan y se complacen con el dolor de los demás. Son pecadores. ¿Cómo pueden siquiera compararse con nosotros? Y con eso todo se volvió blanco. Abrí los ojos, pero mi humor no era bueno. Varios pensamientos dieron vueltas en mi cabeza mientras recordaba el sueño una vez más. La gente desesperada hace cosas desesperadas. Creo que acabo de vislumbrar la razón por la que él se rebeló. Sacudí la cabeza y me levanté. Gretel seguía dormida y abrazada a mi pecho. Ella había estado demasiado agotada, emocionalmente, y estuvo así todo el tiempo hasta que ayer se quedó dormida en mis brazos. Regresamos después del incidente en Rumanía. Lo primero que hice fue consolar a Gretel y luego llevar a Valeria con Merlín. También aproveché esta oportunidad para tocar el grial y me asaltaron toneladas de recuerdos. El Sacred Gear más sintonizado con las almas que entran en contacto con alguien como yo, con un alma fragmentada, y los efectos eran comparables a los del trueno Longilus. Es solo que yo también era más fuerte, así que esta vez no me desmayé. Dicho esto, los efectos realmente fueron algo. Obtuve casi 2 poderes demoníacos de Satanás con mi alma casi curada. Mi poder demoníaco total era ahora casi 12 veces más fuerte que una clase pico de Satanás como Serafall. Ahora era más fuerte que Rizebim en términos de puro poder demoníaco. También obtuve 2 marcas más de Binder. Eso me recordó. Que Sircex fuera 10 veces más fuerte que Lucifer era una mentira. Sin duda era fuerte. El demonio más fuerte que había conocido. 15 veces más fuerte que una clase Peak Satan. Lo que lo haría solo 5 veces más fuerte que Lucifer si la información que obtuve de Azazel fuera cierta. Mantenía sellados la mayoría de sus poderes, pero usé mi príncipe de las mentiras para sentirlo. Todavía era casi 1,5 veces más fuerte que Rizebim y puedo ver por qué la gente lo creería. La propaganda era una herramienta poderosa. Después de todo, los únicos que conocían el verdadero alcance del poder de Lucifer no hablarían o simplemente no serían escuchados por nadie. Con esto, al menos puedo brindarle a mi gente algo de respaldo para estar frente al mundo. Afortunadamente, Merlín también había terminado de negociar con los nórdicos y los ángeles caídos y, aunque los ángeles caídos no estaban actualmente listos para apoyarnos abiertamente, iban a declarar una paz como esa entre las 3 facciones. Mi temblor despertó a Gretel y la vi abrirme sus ojos rojo rubí nuevamente. Buen día. Le quité el flequillo que cubría su rostro y besé su frente. ¿Estás mejor ahora? Ella asintió. La sentí agarrándome con más fuerza y me recosté en la cama mientras la abrazaba con más fuerza mientras le frotaba la espalda lentamente. Ninguno de nosotros habló. Sircech llegó a casa con Gracia y Rías. Lo primero que hizo fue revisar a Rías para detectar cualquier hechizo o problema. Ajuka había pasado más de 2 horas y después de volver a revisarla 2 veces, no encontró nada malo en ella.
Incluso el Sacred Gear estaba perfectamente adherido a ella como si lo hubiera llevado desde que nació. El poder de eliminar y otorgar Sacred Gears como este, y cuanto más pensaba en ello, más dolores de cabeza tenía. Especialmente cuando consideraba de quién estaba en manos este poder. Gracia apenas estaba realizando la rutina como un zombie en este momento. Su cabeza todavía estaba llena con toda la información que había escuchado la noche anterior. Ella insistió en quedarse atrás hasta que él terminara la reunión y él sabía que ella haría precisamente eso, pero no podía encontrar la fuerza para obligarla a hacerlo. Entonces, usó a Rías como excusa para dejar de lado la reunión con los compañeros Satán por un tiempo y los trajo a casa, directamente desde la casa de Ajuka cuando se completaron los chequeos. Todos ustedes han regresado. ¿Fue el viaje un éxito? Preguntó su madre, pero se detuvo cuando notó las expresiones en sus rostros y los de Gracia. ¿Pasó algo? Madre, ¿tenemos un pervertido en nuestro sótano? Rías interrumpió antes de que pudiera decir algo y sintió la necesidad de darse una palmada en la cara. ¿Cómo supo siquiera que ella estaba viva? Era uno de los secretos mejor guardados de la familia de Mori. ¿Un qué? Rías, ve y límpiate primero. Podemos hablar cuando nos sentemos a cenar. Interrumpió, no queriendo iniciar esta conversación ahora mismo. Ella lo miró y luego asintió, saliendo rápidamente de la habitación. ¿De qué se trata todo esto? ¿Y estás bien, Gracia? Ella gritó pero no obtuvo respuesta. ¿Gracia? Ella gritó de nuevo. Sí. Gracia salió de su ensoñación, sorprendida por la voz. Necesitamos hablar sobre hoy. ¿Puedes informarle a padre? Preguntó cansado y su madre asintió al comprender lo extraño de la situación. Condujo a Gracia a su habitación y la abrazó tan pronto como cerró la puerta. Y ella finalmente se derrumbó. Para ser honesto, estaba un poco perdido en qué decir en ese momento porque sabía que ninguna cantidad de palabras ayudaría. Pero tenía que intentarlo. Tu madre te cubrió porque quería que salieras de ese lugar, Gracia. No te culpes por lo que pasó. No lo sabías. Nosotros no lo sabíamos. Pero yo, nunca lo cuestioné. Euclides dijo que la había enterrado pero nunca lo verifiqué. Pensaste que su cuerpo había sido destruido. Nadie podría haber adivinado que él hizo tal cosa. Les fallé. Le fallé a mi madre. Le fallé a Euclides. Le fallé a mis otros hermanos. Ni siquiera lo sé. ¿Recibieron algún nombre? ¿Cómo pudo Euclides? ¿Cómo pudo? Sintió sus propios puños apretarse cuando recordó esto. Se experimentó con 3 niños y se los mató y solo uno sobrevivió. ¿Por qué pelearon la guerra en primer lugar? ¿No fue para evitar que eso sucediera? Recordó la muerte de sus propios alumnos antes de entrar en la guerra. Pero ni siquiera podía imaginar la cantidad de dolor que ella debía sentir en este momento. Al igual que no podía imaginar cómo se sentiría saber que 3 de sus hermanos fueron asesinados mientras otro era torturado. Hizo todo lo que hizo por su cuenta. No puedes controlarlo todo. No podemos cambiar el pasado, Gracia, pero podemos mejorar el futuro. Aún tienes una familia. Puedes intentar conectarte con ella. Él dijo. Esperaba que conectaran, no solo para eliminar parte de su culpa sino también para tender puentes entre las dos partes. Pero Gracia negó con la cabeza. No lo hará. No. No lo hará en absoluto. Odia a Euclides. Me odia a mí. Sé que puedes arreglar la relación, Gracia. Trató de animarla. Pero ella negó con la cabeza. No lo entiendes. Ella nunca, se le formó un hoyo en el estómago. Su voz salió como un susurro. Euclides la estaba criando para que fuera yo. En todo. Cuando no podía, la torturaban, ni siquiera le permitían llorar. Y cuando lo lograba, empeoró. Sintió que el hoyo en su estómago empeoraba. Él, Euclides probablemente, la tocó, abusó sexualmente de ella cuando era niña. Sintió que se le cortaba la respiración. Estaban planeando lavarle el cerebro para convertirla en una marioneta obediente. Si no fuera por Damien, perdí la oportunidad cuando intenté detener su ataque contra él. Esa mirada de dolor y dolor, ella nunca me perdonará. Sus palabras se convirtieron en sollozos y las lágrimas fluyeron sin cesar. Sirceps rápidamente la abrazó con fuerza y la dejó descansar. ¿Cómo pudo él, cómo pudo convertirse en un monstruo así? Es como si el hermano que conocía fuera solo una ilusión. Ya ni siquiera podía encontrar palabras para decir. Sabía que las cosas estaban mal pero no sabía que eran así.
Una parte de él entendió por qué Damien reaccionó de esa manera porque estaba seguro de que simplemente habría borrado a ese bastardo si le hubiera hecho algo así a alguien que amaba, al diablo con las consecuencias. También explicaba la lealtad fanática que había visto en los ojos de Gretel hacia Damien. Siguió abrazándola hasta que su respiración se calmó y se quedó dormida. La acostó tranquilamente en su cama, usó un hechizo para cambiarle de ropa y la cubrió con la manta. ¿Cómo está Gracie ahora?, preguntó su madre cuando se sentó. Los únicos en la habitación, aparte de él, eran sus padres. Ella está durmiendo. Cogió una botella de whisky para el día. El té no sería suficiente. Rías nos contó lo que había pasado. Su padre habló pero podía sentir que estaba intranquilo. ¿Sobre el trato que hizo?, preguntó y su padre asintió, acercándose a él con otro vaso. Al parecer, tu padre se dio cuenta de lo absolutamente estúpido que era todo el plan desde el principio. Se burló su madre, sentándose a su lado. Su padre simplemente suspiró en este punto. Si bien no estaba de acuerdo con el plan de su padre, tenía que estar de acuerdo con esta reacción. Si por casualidad, Rías hiciera lo que Damien le había pedido e hiciera público su comentario, habría habido un disturbio y él ni siquiera estaba exagerando esto. ¿Era él realmente, ya sabes, un Lucifer?, preguntó su padre. Sircech negó con la cabeza. Peor aún. Bebió su vaso de un trago. Damián Lucifer Asmodeo. Oh Satanás. Es un demonio creado a partir de la sangre de Lucifer y Asmodeus. El medio hermano de Rizebim y probablemente el demonio más talentoso que jamás haya caminado por el mundo. Explicó brevemente a sus padres lo que pasó en la reunión de ayer. Al final de todo, quedaron atónitos incluso al poder formar palabras. Entonces, ¿Lord Lucifer fue asesinado?, preguntó su padre, como si aún no pudiera comprender la declaración. Y el Leviatán, sí. Lo hizo. Él mismo lo confesó junto con todo lo demás. Nadie lo creería jamás, incluso si lo dijéramos en voz alta y, en cambio, nos acusaría. Obviamente no lo harán. Suspiró mientras tragaba todo el vaso de alcohol de una sola vez. ¿Dónde se encuentra? El nuevo Lucifer, quiero decir. Yo y no lo sé. Él no tiene ninguna hostilidad hacia nosotros pero y tampoco le agrada mucho la idea de unirse a nosotros. Según él, el gobierno actual es un barco que se hunde y con la cantidad de cosas me dijo, me inclino a creerle. ¿Qué cosas? Miró a su madre directamente y preguntó. Por favor, díganme honestamente, ¿sabían ambos que la enfermedad del sueño fue creada artificialmente? Observó sus expresiones de cerca y la sorpresa que vio en sus rostros fue genuina. ¿Qué es? Voy a necesitar investigar esto, pero hace unos 100 años, Ingrid Leviathan fue atacada por demonios, no por la antigua facción de Satán porque ni siquiera sabían que ella estaba viva. Su hija, que era mitad demonio, fue despedido pero contrajo la enfermedad del sueño. También investigó y descubrió que la enfermedad se crea artificialmente. Puedes entender las implicaciones de esto. Si quienes los atacaron y les infligieron la enfermedad fueron de hecho alguien del gobierno actual, ¿cómo podemos alguna vez esperar que él confíe en nosotros? Hubo varias otras cosas que fueron reveladas y voy a tener que investigar todo lo que dijo se haría realidad. La raza del diablo estará condenada al fracaso. ¿Qué pasa con Rías? Su madre pidió romper un período de silencio que había descendido sobre la habitación. Él le dio el bostezear a cambio de que ella se convirtiera en rival de su hermana. Pero en sus propias palabras, fue lo último que la casa Lucifer haría por la raza del diablo. Ni siquiera sé qué pensar. De este tipo. Sirviendo otro vaso de whisky, continuó. No sé cómo explicarlo. El niño tenía confianza como todos los miembros de la casa Lucifer, orgullo obviamente, pero era como si lo mantuviera bien envuelto alrededor de sí mismo. Y ese orgullo, su apariencia era natural para él, como si estuviera incompleto sin ella. Había este carisma en cada palabra que decía que simplemente obligaba a uno a creer en él. Más de una vez me revisé para ver si estaba usando algún hechizo sobre mí, pero no lo era. Pero no había nada que pudiera hacer para refutarlo, casi como si no quisiera. Él se rió entre dientes. Incluso cuando se llamó a sí mismo el diablo, no pude refutarlo porque simplemente lo sentía, cierto. Bebió el segundo vaso. Y se supone que yo soy el Lucifer. No sé cómo era el verdadero Lucifer, pero si se parecía en algo a Damien, puedo ver por qué la gente le temía y todavía lo respeta hasta el día de hoy. No se trataba de poder. Era toda su presencia.
Era como si estuviera parado frente a un rey y lo más natural que podía hacer era arrodillarme y rendir homenaje. Sus padres lo miraron atónitos y en silencio. Si tuviera que elegir un enemigo, con mucho gusto lucharía contra 10 de Rizevins en lugar de 1 de Damien, porque así no tendré que forzar mi voluntad para resistir. Dejó su vaso sobre la mesa y se levantó. Ah, y también le dio a Rías otra opción en la que, cito, tendrá que conversar con un pequeño enano fetiche de los camellos que duerme en nuestro sótano. Se fue mientras sus padres reaccionaban con la boca abierta. Entonces, ¿Rías es ahora la emperatriz dragón rojo?, preguntó Serafall. Sí. Acaba de entregarle un Longinus a tu hermana. Falbiún pidió confirmar. Sí. No lo entiendo. ¿Crees que está tratando de ganarse nuestra buena voluntad? Aún así, ¿regalando un Longinus? ¿Por qué le importaría? Es un superdiablo de 14 años. Un puto superdiablo cuando ni siquiera ha cumplido los 18. Y si eso no fuera suficiente, de alguna manera puede negar el poder demoníaco de otros demonios. ¿Cómo lo hizo? ¿Incluso hacen un monstruo así? ¿Y la hermana de Graifia? Ella estaba más allá de cualquier ser normal de clase Satán. No al nivel de Rizevim, pero definitivamente estaba más allá de Graifia por un margen enorme. Incluso varias veces. Serafall se ahogó. Y ella es y alrededor de los 18. Además de esto, tiene un mago de clase Satán que también tiene un Longinus. ¿Está coleccionando esas cosas? Si es así, ¿cuántos tiene para regalar uno de esos tan fácilmente? Sin mencionar que eso haría al menos 4 seres de clase Satán o superiores de su lado. Eso ya es más peligroso que la facción del viejo Satán. Preguntó Ajuka. No sé. ¿Cómo está Graifia ahora? Preguntó Serafall, dejando escapar un suspiro. Ella está con Milikas. Le ordené que se quedara allí para que no siga pensando en eso. Eso va a ser difícil. Ni siquiera yo pensé que estarían tan locos. Rizevim mató a Lucifer y Leviatán, ¿esto realmente no era propio de él? Él respondió y ella se quedó en silencio. ¿Sabías acerca de la enfermedad del sueño, Ajuka? Finalmente hizo la pregunta que lo había estado carcomiendo. Tenía mis dudas. Nunca me permitieron investigar almas cuando intenté curar la enfermedad. Eso despertó aún más mis sospechas, así que verifiqué la lista de todos los que contrajeron la enfermedad y descubrí que la mayoría de ellos eran en oposición a la facción del Gran Rey o alguien que podría convertirse en un poder en el inframundo. Alrededor del 60% de las víctimas hicieron que la facción del Gran Rey se beneficiara de una forma u otra. Pero tía Misla, contrajo la enfermedad cuando Saira Orc fue encontrada sin la habilidad de usar poder demoníaco y casi fue exiliada de la casa. Ella es la hermana menor del jefe Bácula, un duque y la esposa principal. Habría causado un escándalo si él hubiera creado ninguna voz a pesar del prestigio de Baels. El hecho de que Misla Bael cayera en la enfermedad del sueño eliminó cualquier posibilidad de que eso sucediera y le dio a Lord Bael una excusa legítima para convertir a su concubina en la esposa principal y a su otro hijo en el heredero. Lord Bácula no lo haría. Podría quejarme incluso si quisiera porque sin la palabra de Misla, no tendría ningún pie sobre el que pararse. ¿Qué pasa con las casas que fueron declaradas en quiebra y extintas? Más de 20. Todavía hay miembros supervivientes de las familias que han heredado el rasgo familiar que puede llevar el nombre de la casa. ¿Qué están haciendo ahora? Principalmente tratando de vivir. Muchos han decidido irse al mundo humano mientras que algunos trabajan para otras casas. ¿Qué estás planeando? Encuéntrelos a todos. Bríndeles nuevamente el rango de demonios de clase alta y permítales formar nobles para ayudarlos a asimilarse a la sociedad diabólica actual. Reviva las casas. Dame la lista. Lo haré yo mismo. ¿Y crees que quienes los pusieron en ese lugar te lo permitirán? Aumentar el número de escaños nuevamente significará menos poder para cada uno de los miembros existentes. Se rebelarán y te reprimirán con todas sus fuerzas. Serafall replicó. No es que no lo estén haciendo ya. Pero ya no tenemos opciones. Rizevim va a hacer un movimiento e incluso si esto no es contra nosotros, tiene el potencial de envolvernos a todos. Si estas casas únete al otro lado, nos enfrentaremos a una guerra civil masiva de nuevo, sin embargo, esta guerra será mucho peor que la anterior. Los demonios reencarnados participarán y todos sabemos cómo los han tratado. Ciertamente no lo serán. Defendiéndonos. ¿No crees que estás exagerando un poco, Sir Zetch? Preguntó Fabio. ¿Lo soy?
Entonces, ¿dónde nos encontramos ahora según tú, será? El cielo y la iglesia de repente han ganado un ángel de superclase y, tarde o temprano, el sistema del cielo estará funcionando mejor que nunca. Ángeles caídos, aunque divididos y los más bajos en población, todavía tienen las mejores relaciones con otras facciones. Mientras que nosotros, por el contrario, nuestra reputación está por los suelos. Incluso nuestra raza está dividida en varias partes que están en todo momento enfrentándose entre sí. No está tan mal y se suponía que los demonios reencarnados eran la clave para salvar nuestra sociedad y, a pesar de que son la mayoría de los demonios de clase suprema en términos de números, todavía son tratados mal. ¿Qué crees que pasará si las noticias revelan la verdad de la enfermedad del sueño? ¿Se revela? Decenas de casas se revelarán. Aprovechando este caos, los demonios reencarnados también se revelarán. ¿Cuántos crees que podremos mantener bajo control? Dime Ajuka, según tú, si morimos los 4, ¿cuántos años puede durar la débil raza? Y Ajuka lo miró inexpresivamente. Si mueres, 28 años. Si muero yo, 23 años. Si morimos los dos, 14 años. Si morimos todos, 5 años. No creo que ustedes dos lo entiendan. Las ramificaciones del uso no regulado de Evil Pieces han sido atroces para nuestra reputación. Afirmó Serafall. Si no los tuviéramos a ustedes dos como elemento disuasorio, sería fantástico si pudiéramos durar un año. Todos, con la posible excepción del cielo y los Grigori, quieren vernos acabados y desempolvados e incluso esos dos quieren vernos sacrificados. Un poco. Necesitamos hacer algunos cambios importantes. Incluso si muero, no quiero que mi hijo y mi hermana pequeña sufran en otra de esas guerras. La habitación cayó en un silencio incómodo. ¿Te dijo que de todos modos podemos contratarlo? Preguntó Serafall. Dijo que traerá a su hermana para un combate anual con Rías y que solo debería llamarlo si, estoy limpiando la casa. Y Yasaka, controla las llamas y reina más. Comentó mientras se sentaba en el porche, peinando las colas de Kunou. Akira había estado creciendo a un ritmo fenomenal. Había dominado bastante bien las ilusiones de Kitsune y estaba trabajando para aprender Fox Fire con un alto grado de dominio. A este ritmo, pronto se convertiría en un zorro de 9 colas. Sabía que su progreso estaba muy relacionado con lo que sea que Dame Lucifer le hubiera hecho. Una parte de ella deseó haber sido un poco más terca e insistió en traer de regreso a su hermana para ver si podría haber alcanzado una altura similar. Genial. Ahora descansa un poco. Comenzaremos tus lecciones de política en 1 hora. Gracias, señora Yasaka. 2 de sus guardias Tengu estaban a poca distancia. Ustedes dos entren. Akira, intente usar su Aki con ellos. Ambos intentarán resistir y entrenar entre sí. Sí, señora Yasaka. Una aura aterradora salió disparada de Akira y aplastó a los 2 Tengu en sus lugares. Casi cayeron de rodillas, apenas manteniendo unida su conciencia. Habían estado recibiendo este tipo de entrenamiento durante casi un mes, desde que ella obtuvo el acuerdo para entrenar a su gente en Aki. El Aki de Conqueror, el Aki de los Reyes, fue algo que dejó una profunda impresión en las mentes de todos los que notaron la lucha contra Nue. Ya sean los jóvenes o las generaciones mayores. Una habilidad que inutilizaba los números era algo que requería el debido respeto. Aunque ella misma no había podido despertar el talento todavía, según Akira, era muy probable que ella y Nurarion tuvieran el talento para la habilidad. Un minuto después, soltó el Aki y los que aún estaban conscientes se llevaron a los demás. Pronto Akira se fue a descansar y ella se quedó con sus propios pensamientos. Kyoto se había estabilizado porque otras facciones desconfiaban de hurgar en el poder oculto, pero solo ella sabía que no había nuevos poderes ocultos. La revelación del nuevo Sage en Kuroka también ayudó con esto. También había dejado escapar que tenían otra persona, su discípulo secreto, cuya identidad desconocían. También era difícil pasar por alto la aparición de un Youkai zorro de 8 colas. Pero ella sabía que esto era solo temporal. Estas personas solo buscaban oportunidades y saltarían sobre ellas si se les diera alguna oportunidad para evitar que cualquier facción se levantara. Especialmente los Onyoji, tanto los 5 clanes principales como el clan Seimei que miraban desde un lado para aprovechar la oportunidad. Los sintoístas desconfiaban del repentino aumento del poder de los Youkai. Los únicos buenos subordinados son aquellos que pueden ser controlados fácilmente.
Esto lo practicaba el sintoísmo de forma bastante religiosa. Los 5 clanes principales y los yokai se enfrentaron entre sí para mantenerlos en control y bajo un cierto nivel para no ser una amenaza para el panteón mismo. Pero ahora que supuestamente había alguien que podría representar un peligro para el sintoísmo detrás de los yokai de Kioto, sin mencionar el creciente poder de los yokai, se preguntaba si las cosas seguirían igual. Probablemente tuvo suerte de que los nuevos herederos de las bestias sagradas fueran jóvenes y aún no hubieran alcanzado su máximo potencial, lo que le dio algo de tiempo para estabilizar las cosas. Lo que necesitaba hacer ahora era aumentar su fuerza a un nivel en el que el yokai pudiera ignorar cualquiera de los movimientos del Shinto sin ningún problema. ¿Y en quién podía pensar quién les permitiría alcanzar tal nivel, tan rápidamente era Eli? Benalana Gremori, Seemore observó cómo su hija guiaba sus ataques de manera experta hacia cualquier objetivo en movimiento en cualquier momento. Había pasado una semana desde el día en que regresó a casa con un nuevo sirviente y el bostegear de todas las cosas del nuevo Lucifer, o más bien Lucifer Asmodeus. El nombre le resultaba extraño incluso ahora. Pero quizás aún más extraños fueran sus poderes. Rías podría haber pensado que estaba bromeando cuando le dio el llamado beso del diablo, pero después de observar su entrenamiento en los últimos días, Benelana descubrió que todo lo que dijo era verdad. Había realizado algunas pruebas con Rías dándole ejercicios y diferentes tipos de magia para aprender y descubrió que podía aprender casi cualquier cosa con facilidad. Su poder de comprensión también aumentó junto con su fuerza. Sus reservas mágicas habían aumentado alrededor de un 30%. Se estaba volviendo más fuerte mucho más rápido que antes, alcanzando ya las cúspides de un demonio de clase alta a su edad, incluso sin su nuevo Longinus. Esta bendición probablemente era mucho más valiosa que un Longinus y le hizo preguntarse si Damien podría hacer esto por todos. Si fuera así, podría entender por qué le entregó un Longinus tan fácilmente a Rías. Ajuka y Sirceps habían estado muy ocupados desde que él regresó de Rumanía. Y Graifia, apenas había hablado con nadie fuera del trabajo. Ella está progresando bastante rápido. Escuchó una voz detrás de ella y se giró para ver a su suegra, Chisis, caminando hacia ella. Ella miró a su hija y respondió. Sí. Incluso varias veces más rápido. ¿Es miedo? Sí, sí lo es. Theo me contó todo sobre el incidente. La pequeña Rías se parece a él en personalidad. Ambos son personas testarudas. Debería haberla contado con facilidad sobre las noticias sobre el compromiso en lugar de simplemente decírselo. Especialmente cuando tanto Rías como Riser tienen personalidades fuertes. Estaba muy entusiasmado con la perspectiva de tener otro nieto para pensar correctamente. Solo se dio cuenta de lo mal que podrían haber ido las cosas si Rías hubiera decidido seguir el consejo del joven Lucifer. Sí, el nuevo Lucifer. Esa cara, y esas palabras habrían aislado a la casa Gremori con facilidad. Es difícil creer que una persona así tenga solo 14 años. Es. Ella respondió. Rías parece estar enamorada de él también. Lo hace. Desde la primera vez que lo vio. No la culpo. Parece ser todo un rompecorazones. Ella respondió. Su antepasado fue el arcángel del deseo por una razón. Me atrevo a decir que si Lilith no hubiera sido la competencia, habría tenido un harén más grande que Asmodeus. Recuerdo que también estaba enamorado de él. Su suegra se rió, haciéndola sonreír. No ayuda que él también tenga la sangre de Asmodeus, junto con los poderes de ambos. Oh. No escuché sobre eso. Las llamas azules de Asmodeus, el nivel más alto de llamas de la pasión. Las usó durante la reunión. Y aparentemente él también sabía sobre Ancestor. No sabemos cómo. Interrogamos a todos los sirvientes, pero no encontramos nada. Los sirvientes no podrían haberlo sabido, querida. Yo personalmente seleccioné a los que sirven. Han sido criados por la casa Gremori desde la infancia. Nunca hubo posibilidad de que se vendieran. ¿Qué dijo el Fennec sobre el compromiso? Theo, háblales. Estamos planeando dejar que Rías decida todo en el Rating Game. No hay posibilidad de que ella pierda de todos modos. Todavía no hemos revelado nada de nuestra parte para evitar ofender a Lucifer. Bien. ¿Sabes cuándo se organizó el combate entre Rías y su hermana? Aún no. Miró a su suegra, tratando de adivinar lo que pasaba por su mente. Dime cuándo suceda. Quiero conocerlo junto con Theo. Está bien. Entrena a Rías mientras tanto.
No importa sus razones, un Longimus es un poder aterrador. Especialmente el que contiene el alma del emperador dragón rojo. Yo había sido una de las personas que estuvo involucrada en la lucha contra los dragones celestiales. Ese tipo de poder, tienes que verlo por ti mismo para saberlo. No lo dejes desperdiciar. ¿Realmente las cosas son tan malas? Ricevin Ivan Lucifer es una de las pocas personas a las que nunca querría ofender y no es por su fuerza. Si está haciendo movimientos, entonces será mejor que tomemos todas las precauciones que podamos. Le guste o no, ella será arrastrado a lo que venga después, al igual que el resto de la raza del diablo. Y cuando eso suceda, me gustaría que mi familia fuera lo más fuerte posible. Su suegra habló con calma, pero eso solo la hizo suspirar. ¿Por qué las cosas de repente se pusieron así? Azazel, aquí está la información de nuestros espías en Rumanía. Shemazai le arrojó el expediente y él echó un vistazo. Él ya sabía lo que había dentro. Fue él, ¿no? Los tiempos también coinciden. Toda la ciudad, el bosque e incluso más allá. Se volvió más fuerte. Por otra parte, tenía el poder de Razeban, por lo que ocultar su verdadero poder fue fácil para él. Pensó para sí mismo en voz alta. ¿Qué están diciendo los vampiros? Preguntó Penemue. Nada. Shemazai respondió. Disculpe. No dijeron nada. Están fingiendo que no pasó nada. Bueno, por supuesto que lo harán. Alguien entró y noqueó a todos en su territorio con un solo movimiento. ¿Qué crees que diría la gente si se enteraran? Se convertirían en una broma corriente. Sin mencionar que la facción Carmila está buscando cualquier oportunidad para husmear. ¿Qué estaba haciendo allí? No tuve la oportunidad de hablar con él, pero por lo que dijo Merlin, algunos de su gente estaban reclutando a alguien allí y las cosas parecen haber salido mal. En realidad, Sircech Lucifer parece haber estado por la zona también. ¿Crees? Dijo Barakiel. ¿Sircech? Yo, no lo sé. Tendré que preguntarle. En realidad, creo que tengo la razón perfecta para visitarlo también. Sonrió mirando el mensaje que acababa de recibir. Dejándolo de lado, ¿qué planeas hacer con esos magos de Oz y la agencia Utsusemi haciendo un movimiento, Azazel? Sin mencionar que Satanel también ha sido bastante sospechoso. Penemue señaló y pudo sentir la hostilidad en la última parte de sus palabras. Se había sentido muy feliz de conocer a Celine, pero eso solo aumentó su hostilidad hacia Satanel. Sin mencionar que Satanel se movía sospechosamente. Tengo algo en mente. La agencia Utsusemi era un pozo negro de basura política que había que manejar. Por un lado, fueron exiliados de los clanes principales para que no asumieran ninguna responsabilidad por sus acciones, pero por otro lado, siempre podían reclamarlos como parientes consanguíneos sin meter la nariz solo para fastidiar a los ángeles caídos o a cualquiera de los clanes principales. 3 facciones. El sintoísmo está al límite debido al creciente poder de los Youkai y probablemente les permitiría hacer lo que quisieran solo para frenar su poder. Necesitaba a alguien con información privilegiada allí. Tal vez ya era hora de iniciar la iniciativa Dog. Zekran Bael, More, vamos a dejarles hacer lo que quieran, ancestro. Miró al hombre, no, todavía no era un hombre. No si lloraba cada segundo que hacían los demás. Para ser honesto, este de sus descendientes fue una decepción. Si no hubiera contado con el respaldo de la casa Bael, habría sido aplastado hace mucho tiempo. Los descendientes de Rumias eran mucho mejores en este sentido. Y esa fue también la razón del desorden actual. Sircech de repente decidió actuar como Lucifer. Recuperar las casas extintas y darles puestos en el ayuntamiento. Normalmente eso habría sido algo bueno. Para Lucifer, esto era obviamente algo bueno, pero parecía haber olvidado algo simple. El inframundo ya no necesitaba un Lucifer. Un gran rey era suficiente para la raza del diablo y los demás solo podían ser testiferros. A lo largo de los siglos, derribó varias casas para dejar el consejo en su poder. Incluso los Ultimate Class Rating Devils que tuvieron la oportunidad de votar en el consejo fueron fuertemente controlados por él a través de los Rating Games para evitar la pérdida de poder sobre las decisiones importantes del inframundo. Puede que no tuviera el poder puro de monstruos como Rizebim, Sircech o Ajuka, pero todavía había una razón por la que controlaba el inframundo durante tantos siglos. Él ha jugado tanto con los Satanás actuales como con la antigua facción de Satanás durante tantos siglos para mantenerse bajo control mutuo.
El matrimonio de Benalana con los Gremory fue para asegurarse de que su sangre fluyera a través de los descendientes de Rumias, también para tener una mano a su lado si decidía regresar algún día. También había dado resultados más allá de sus expectativas. Sircex puede ser un Gremory, pero era conocido por su poder de destrucción, el poder de Bael, el suyo, el poder de Zekran Bael. El hecho de que Rizebin no estuviera interesado ayudó. No es que no tuviera un plan para mantenerlo a raya. Después de todo, Lilith, la única con suficiente poder e influencia para oponerse a él, cayó muy convenientemente en un estado de coma, un prototipo de la enfermedad del sueño. Todo lo que tendría que hacer es revelar que Rizebin mantenía a la madre de los demonios como rehén y que nunca podría tomar el control de la raza del diablo. Por otra parte, conociendo a ese perro rabioso, preferiría quemar el mundo antes que tratar de controlarlo, pero mantener algunas medidas de seguridad ayudó. Había oído hablar de un nuevo Lucifer hace unos años. Joven e impresionable y un genio además. Rizebin lo mantenía bajo estricta vigilancia y no había permitido que ninguno de sus espías viera siquiera el rostro del niño o de su nieta. Él tampoco presionó. Estaba bastante al tanto de la obsesión de Rizebin con el linaje de Lucifer y, si no lo obligaban, tampoco intentaría presionar los botones de ese loco. Todo lo que sabía sobre este nuevo Lucifer era de oídas y por lo que había oído, el chico estaba cuerdo. Un Lucifer cuerdo era tan sorprendente como peligroso. La razón principal por la que podía mantener a raya a Lucifer House era porque cada uno de ellos estaba algo loco y todo lo que necesitaba hacer era saber cómo funcionaban y usarlo en su beneficio. Incluso él, con más o menos todo el inframundo bajo su control, no subestimó el poder que tenía el nombre. Una de las razones por las que uno de sus descendientes fue el actual Lucifer. Pero ahora, ese mismo descendiente estaba causando problemas. Suspiró. Tal vez, la facción del viejo Satán necesite ayuda con algunos de sus nuevos proyectos y ayuda para sacar las tontas ideas de la cabeza de Sircex. Miguel, miró los informes que tenía delante y sintió disgusto desde dentro. La decisión de realizar investigaciones sobre la iglesia había sido acertada. Habían encontrado más de media docena de instalaciones ilegales y no autorizadas y varias veces esa cantidad de instalaciones autorizadas que realizaban experimentos que habrían llevado a mi padre a ordenar que ciudades enteras fueran eliminadas por completo. ¿Era esto lo que estaba pasando en la iglesia hoy en día? Niños, siendo torturados, asesinados en nombre de mi padre, ¿para qué? Para proteger el sistema, había olvidado el objetivo principal del sistema, que era proteger y guiar a la humanidad primero. Poner el carro delante del caballo. ¿Era por eso que su hermano había evitado el cielo? Volvió a mirar el núcleo del sistema en el séptimo cielo. Este lugar y le trajo varios recuerdos buenos y malos a Michael. Este fue el comienzo del cielo. El lugar donde nació. El lugar donde fue criado. El lugar donde aprendió todo y pasó los días más brillantes con sus padres y hermanos. Y el lugar que probablemente fue la causa de la rebelión de su hermano. Su juramento le había impedido traer esas palabras a su boca, pero en momentos como estos, recordaba las palabras de su madre. Michael es un general y él es un rey. Por retorcidas que sean, esas palabras resultaron ser ciertas. El Elinó, Lucifer, sí creó su propio imperio, uno que rivalizaba e incluso superaba al cielo hoy mientras él no podía mantener el que dejó su padre. A veces se preguntaba si hubiera sido al revés, si fuera él quien cayera, ¿estaría el cielo en mejor posición? ¿Era siquiera digno del respeto y la dedicación de sus hermanos y hermanas, de este y este trono en el que se sentó su padre cuando ni siquiera podía mantener el principio básico que su padre había predicado? Sacudiendo rápidamente la cabeza, volvió a pensar en el asunto actual. No. No era el momento de pensar en esas cosas. La iglesia necesitaba ser controlada. Pero para ello necesitaba resolver el motivo central de sus actos. Fortaleza. Desde el fallecimiento del padre, tanto el cielo como la iglesia han ido decayendo en términos de fortaleza. Si el cielo fuera más fuerte, la iglesia no estaría tan decidida a perseguir la fuerza. Reponer números no era una opción para el cielo, pero aumentar la calidad de cada miembro estaba a su alcance. Si uno de sus hermanos hubiera alcanzado una altura que antes era imposible para los ángeles, entonces podría existir la posibilidad de que otros pudieran hacer lo mismo. Una posibilidad muy pequeña, pero una posibilidad al fin y al cabo.
Con eso en mente, convocó a una reunión de todos los serafines y grandes serafines. Creo que todos ustedes ya han visto los informes de la Iglesia dados por la repentina investigación del cielo. Los murmullos recorrieron el pasillo. Algunos estaban enfurecidos mientras que otros se preocupaban por el destino de los involucrados. En parte de la culpa también es nuestra. Se nos dio la tarea de guiar a la humanidad pero no lo hicimos. Hoy, la Iglesia, los mayores seguidores del cielo, están buscando fuerza, una parte de esto ha que ver con la disminución de la fuerza del cielo. Sé que esto no excusa su comportamiento y los involucrados serán sancionados, pero si queremos evitar que algo así suceda en el futuro, tenemos que resolver la causa principal. Sabemos que no podemos aumentar nuestro número como antes, pero, podemos trabajar más duro y aumentar nuestra fuerza individual. Tomando este pensamiento, he ideado un plan de acción. Rafael, por así decirlo. Le pasó el esquema del plan a su hermano para que lo revisara. 3 grandes serafines, a saber, Uriel, Gabriel y yo seleccionaremos 100 ángeles de clase alta y los entrenaremos al siguiente nivel. Cada uno de los serafines seleccionará 100 ángeles de clase baja y los entrenaremos a niveles de clase alta en los próximos 5 años. Hermano, las otras 2 facciones tomarán esto como una señal de guerra. Dijo Uriel. En realidad, no podrán hacer nada. Los demonios están actualmente bajo fuertes tensiones civiles y mis espías en Los Ángeles Caídos me han dicho que también hay algunos disturbios entre los caídos. Tuvimos que dar un paso atrás en el altercado con los nórdicos recientemente. Si no damos un paso sólido, pronto otras facciones comenzarán a pisar nuestros territorios. Otras facciones están del lado debido a la aparición y demostración de poder de nuestro misterioso hermano. Hay rumores de que decidimos sacar nuestra carta de triunfo para evitar que otras facciones invadan. Aprovechemos su malentendido y elevemos nuestros niveles de combate para defendernos. Rafael respondió, ganándose el acuerdo de los demás. Entonces está decidido. Mientras tanto, uno de los serafines debería ser asignado al Vaticano cada mes alternativamente para vigilar el proceso de refier. Observe a los usuarios del Sacred Gear y a las personas con las que se experimentó en las instalaciones de la iglesia y vea su formación y desarrollo personal. Han soportado mucho debido a nuestra negligencia y merecen atención. Michael ordenó a sus hermanos. Sí, hermano. La reunión continuó y discutieron los puntos más finos del plan. Si Michael fuera un general, entonces se esforzaría por ser el mejor general posible y protegería el legado de sus padres, a su manera. Damián, me senté frente a mis subordinados. Habían pasado 6 meses desde que reclutamos a Valeria y nuestro tratado con Azazel y Odín. Estos 6 meses habían sido tranquilos, pero para todos nosotros, esta era la tranquilidad antes de la tormenta. En este tiempo, también le di una fruta de chakra a Shirone y recogí una para la hermana de Akira. Kuroka había completado su entrenamiento y comenzó a entrenar a Shirone y Akira. Ahora era una Nekosou de 9 colas en toda regla, la primera de su especie. Akira también había ganado su 9ª cola. Esto también sucedió en el momento adecuado porque las tensiones estaban aumentando entre los Onmyoji y los Youkai. Los 5 clanes principales y los Onmyoji se estaban recuperando del impacto de la batalla de Kyoto y poco a poco estaban poniendo a prueba a Yasaka con pequeños empujones. Básicamente fue porque ellos no hicieron nada cuando la agencia Utsusemi estaba atacando a Youkai. Las quejas fueron ignoradas. Bajo mi influencia, el clan Imejima no se involucró en este lío. Suzaku estaba marcada por la marca de Mibinder y había comenzado a entrenar con sus poderes. Ella había crecido mucho durante este tiempo. Las dificultades que enfrentó la hicieron más fuerte de lo que se suponía que era. D-Mark acaba de agregar una cereza encima. Para ser honesto, no había pensado que ella sería capaz de alcanzar este nivel de poder tan pronto, pero actualmente está rivalizando con el heredero de Oryu Unakiri, el más fuerte de los 5 usuarios de bestias sagradas de esta generación. Ella era una clase definitiva sólida incluso sin el pájaro vermellón. Mi propio equipo había alcanzado un nivel que disuadiría a casi cualquier facción. En estos últimos 6 meses nos habíamos ahogado en el último tramo de entrenamiento antes de rebelarnos. Esto incluyó a nuestra miembro más nueva, Valeria Tepes. Había estado asustada por un tiempo, pero la llevé a conocer a Gasper, quien estaba en terapia con Opelia, similar a Akane. Los 2 Danires estaban felices de reunirse y se habían adaptado mejor a sus respectivos entornos. Le había gustado Asia, Viena, Shirone y Akeno.
La chica era un poco bromista y una vez que se sintió cómoda, empezó a jugar con todos. Su entrenamiento fue supervisado por Agoromo Hitsune. En lo que respecta al entrenamiento, Merlin había ido a visitar el clan de sus antiguos alumnos y consiguió 2 estudiantes. Arthur Pendragon y Leifai Pendragon eran bastante talentosos, aunque esta última era solo un niño de la edad de Shirone en este momento. El líder actual de la casa era un dictador enorme, pero Merlin tenía bastante experiencia en ser un idiota, por lo que ese problema se solucionó con bastante facilidad. Esto generó cierta fricción entre la familia Pendragon y la iglesia, ya que querían invitar a los niños a entrenar pero fueron rechazados. Por lo que descubrí de mis fuentes, tanto el cielo como los demonios han comenzado a hacer fuertes movimientos para arreglar sus cosas. A Michael parece haberle crecido o más bien le ha vuelto a crecer la columna vertebral. La iglesia ahora tenía un serafín estacionado en todo momento. Los angelinos también estaban entrenando. Bien. Continué teniendo los sueños de los recuerdos de Lucifer o mejor dicho de él y por lo que había visto, Michael era sin duda un mejor general que él. Era un guerrero de principio a fin y así era exactamente como actuaría el viejo Miguel, el llamado la mano derecha de Dios. El chico finalmente se estaba recuperando del fallecimiento de su padre y el resto de los ángeles finalmente recuperaron a su comandante y su confianza. No sé por qué, pero tenía ganas de sonreír cada vez que pensaba en esto. Varias de las personas, incluidos los niños del proyecto Espada Sagrada, se organizaron en grupos especiales entrenados bajo la supervisión de los principales exorcistas como Vasco Estrada y Griselda Cuarta. En cuanto a los demonios, Circeps tomó en serio la advertencia y de alguna manera también había crecido un par. 18 casas extintas fueron restablecidas en estos últimos 6 meses pese a la oposición inicial del consistorio. Los viejos demonios se habían quedado sospechosamente callados después de su oposición inicial. Probablemente estaban tramando algo y todo el mundo lo sabía. A los nuevos Satanás simplemente no les importaba y querían realizar la mayor cantidad posible de cambios antes de poder hacer algo. Por mi parte, agradecí los cambios que estaban trayendo. Entre las 18 casas a las que se les dieron asientos en el consejo nuevamente, 18, sí, las 18 eran mis subordinados. Estas eran las personas que Opelia había empleado o con las que había hecho contratos anteriormente bajo mi orden. Y así de fácil, tenía casi la mitad de los escaños del consejo bajo mi control. Gracias a Circes. Por último, pero no menos importante, los ángeles caídos estaban teniendo un conflicto civil menor. Satanael se había rebelado con su clase Abyss. Era ligeramente diferente de lo que recordaba, pero claro, había cambiado el mundo más allá del reconocimiento, así que tampoco era extraño. Los magos de Oz estaban en colaboración con la agencia Utsusemi y Sataniel, quienes habían formado un nuevo grupo llamado Chaos Brigade. Sí. El creador original de la Brigada del Caos fue Sataniel. Al menos este tenía la ortografía correcta. Fue contratado por la facción del viejo Satán, para ser precisos, el propio Rizebim, quien le dio la oportunidad de estudiar el Malebranche. Solo las personas más importantes sabían de esto. Euclides fue uno de ellos. Por más enfurecedor que haya sido dejar ir a ese bastardo en aquel entonces, las ventajas que nos aportó como espía están fuera de toda duda. Incluso tuve la oportunidad de colarme y traer de vuelta el cuerpo de la madre de Gretel, así como, marcar a Lilith con una marca de carpeta para traerla de regreso a mí cuando quisiera. Esto me lleva a Gretel. Ella había estado de un humor muy complicado desde el encuentro en Rumanía. El hecho de que creyera aunque fuera por un momento que había sido engañada y que su madre todavía estaba viva, la obligó a ver las cosas desde el punto de vista de Graifia. Ya no podía culparla más por su sufrimiento. Para ser honesto, fue un error desde el principio, pero lo dejé así porque era una de sus fuerzas impulsoras en ese entonces. Sin embargo, ahora ella estaba lista para ver las cosas desde una perspectiva más amplia y lo agradecí. Su última conversación no fue muy bien, ya que Gretel estuvo fuera de juego en su mayor parte. No organicé ninguna reunión entre ellos, pero planeo traerla conmigo cuando Viena tenga un combate con su eterno rival. Sería mejor para ella aclarar también esa parte de su vida. Ver el cuerpo de su madre nuevamente la ayudó en gran medida a aceptar su pasado. Ese bastardo, Euclid, había mantenido el cuerpo preservado, tal vez para hacer más experimentos o crear clones, no tenía idea y honestamente tampoco estaba interesado en seguir esa línea de pensamiento.
Entonces jefe, ¿cómo vamos a revelarnos al mundo? ¿Atacar a alguien? ¿Iniciar una guerra? ¿Quizás desafiar a un dios? Sean preguntó, emocionado por los próximos días. Había completado su entrenamiento con Brynhildr y había alcanzado el balance Breaker del verdadero Longinus, lo que le permitió luchar a la par con Lavinia e Ingvild y defenderse de Merlin e incluso de Gretel. El entrenamiento con Brynhildr realmente había valido la pena. Él había regresado con Rosue y se a cuestas y usé mi última marca de carpeta con ella y tampoco me decepcioné. La chica, incluso para los locos estándares de Merlin, era un genio. La esencia de archimago debilitada le permitió aprender la magia espiritual de su familia que no había heredado anteriormente y la niña había llorado por ello. Su actitud seria la convirtió en un éxito instantáneo para Gretel. Para ser honesto, parecían gemelos con ojos de diferentes colores. Regresó con su abuela para aprender la magia de su familia y yo le permití, incluso la animé, a hacerlo. Volviendo a la escena actual, sonreí ante el entusiasmo de Sean. ¿Vamos a hacer algo aún mejor? ¿O mejor que luchar contra un dios? ¿Qué es eso? Mi sonrisa se hizo más amplia de repente. Abre un bar. Capítulo 24. Camino al infierno. Damián, miré la barra que estaba dando sus últimos retoques y me reí mientras pensaba en mi próximo chiste. Sabes que la iglesia va a hacer ruido por esto, ¿verdad? Dijo Merlin mientras tomaba un sorbo de té. Abrir un bar en el camino de la iglesia. Oh. Es cierto, pero, no veo por qué eso es mi problema. Jajajaja sí, ¿cómo es que ese es nuestro problema? Él rió. Entonces, ¿cómo vas a llamar el bar? 773H. Le tomó un momento darse cuenta del significado del nombre y luego se rió aún más. Muy apropiado. Mientras hablábamos, alguien entró en la habitación. Gretel hizo una reverencia antes de informar. Maestro, hemos recibido noticias de nuestros espías. El ángel caído Satanael se ha revelado. Está trabajando con los magos de Oz y la organización Utsusemi y ha estado apuntando a los Sacred Gears de los 4 demonios. Entiendo. ¿Alguna noticia sobre Augusta? Yo pregunté. Fue vista en Japón. Nuestros espías han podido localizar su ubicación actual y sus aviones. Los espías fueron precisamente una gran idea de Suzaku. La agencia Utsusemi está formada por los exiliados de los 5 clanes principales. ¿Cuántos incluso exilian para formar una organización completa a partir de ello? La idea de Suzaku era enviar a algunos de sus miembros más problemáticos vinculados por un contrato como espías para infiltrarse en la agencia Utsusemi. Ella los exilió y, de hecho, pronto algunos de ellos fueron recogidos por la agencia Utsusemi. De esta manera, algunos individuos problemáticos fueron eliminados del clan Imejima y conseguimos algunos infiltrados en la agencia Utsusemi. ¿Qué aviones? Ellos son, hizo una pausa por un momento y la miré. Respiró levemente y continuó. Ellos cuentan con el apoyo del panteón sintoísta. Y me quedé un poco pensativo. Bueno, no era una cuestión de sí, sino más bien de cuándo y cómo. Ya habíamos predicho que esto iba a suceder. Probablemente se quedarán atrás y verán cómo se destrozan unos a otros. Entonces, ¿a quién están atacando? ¿A los otros 5? ¿Los clanes principales o los Youkai? Preguntó Merlin, sin molestarse. Ambos. También han presionado para que la casa Gokadoin ataque a los 5 clanes principales mientras que la agencia Utsusemi atacará a los Youkai. Sus relaciones con el otro lado serán utilizadas para instigar una guerra entre ambos lados. Eso es bastante bueno si lo digo yo mismo. Especialmente considerando la actitud actual de Yasaka, ella tampoco daría marcha atrás. Pero aún así, tendrán que hacer algo importante para provocar una guerra entre los dos bandos. Gretel hizo una pausa ante esta frase. Entrecerré los ojos ante su reacción. ¿A quién se dirigen? La hija de Yasaka, Kunou, el nieto de Nurarion Y. Shirone-chan. Y. Veo. Eso es, ir tras las familias del líder y la hermana menor de un sabio que resulta ser un joven sabio. Los Youkai no se detendrán hasta que no quede nada. En ese punto tal vez, el sintoísmo descenderá actuando como el altos y poderosos guardianes de la paz cuando ambos lados están gravemente golpeados. Merlin evaluó. ¿Entonces qué vas a hacer? Me quedé callado. Maestro, dijo Gretel, sacándome de mis pensamientos. ¿Cómo les va a los estudiantes de Agoromo? Yo pregunté.
Están progresando bastante bien en las técnicas de Jujutsu. Ayakashi y Youkai son innatamente buenos en el uso de Jujutsu debido a que nacieron de sentimientos negativos de los humanos. De hecho, la mayoría de ellos pueden manifestar sus técnicas de miedo como su técnica de maldición innata. Actualmente, 5 de sus principales subordinados han logrado la creación de un dominio. Esto incluye a Riku Onura y Tsurara Oikawa. Media docena más están progresando bien. Entre sus subordinados, más de 800 han comprendido técnicas básicas de Jujutsu. Sí. Nurarion en realidad envió a su propio nieto a Agoromo Hitsune para aprender como muestra de confianza para el Kyuubi. Tengo que respetar las pelotas de ese viejo. Haciendo todo esto para poner fin a la enemistad de siglos solo por el progreso de los de su especie. Era un buen líder. Verdadero líder. Agoromo Hitsune pudo aplicar ingeniería inversa a las técnicas de Jujutsu a partir de mis palabras. Incluso siguió adelante e ideó su propia expansión de dominio. Se necesitaba una cantidad considerable de conocimiento sobre las barreras, sin embargo, ella tenía el conocimiento de la barrera de Mue. Esto facilitó considerablemente su trabajo. Un archimago debilitado hizo el resto. Luego pasó a enseñar estas técnicas a todos sus subordinados leales a ella. Todos progresaban de manera diferente pero se hicieron más fuertes. En cuanto a la propia Agoromo Hitsune, la mujer tiene un dominio sin barreras donde puede bañar a sus enemigos con cualquiera de las técnicas de sus 9 colas. Primero informa a Yasaka y Nurarion. Como nuestros aliados, este es nuestro deber hacia ellos. Segundo, coloca guardias con Shirone. Si la atacan, respiré profundamente. Maten a toda su organización. Díganle a Agoromo Hitsune que lo haga. Obtenga evidencia sobre la participación del Shinto y publíquela. Hemos estado apretando los dientes y soportando cosas durante más de una década y finalmente tenemos suficiente fuerza. Ya no permitiré que pisoteen más a mi gente. Y... Sí, maestro. ¿Qué pasa con los magos de Oz y el ángel caído Sataniel? ¿Fue declarado pícaro oficialmente? Sí. En ese caso, informa a Azazel. Iré allí yo mismo con Celine. Me volví hacia Merlín. ¿Te unirás a nosotros? ¿por qué no? Quiero ver a qué ha ascendido esa organización en los últimos siglos. Merlín estuvo de acuerdo. ¿Algo más? Yo le pregunté a ella. ¿Estabas planeando llevar a Miss Viena a un combate contra Rias Gremory? Ah, sí. Ya era ese momento. Necesito prepararme para ello. Envíale un mensaje a Sircex. En realidad, envíale una tarjeta para la apertura del bar. Sonreí. Mi amigo Otaku ha estado entrenando muy duro desde el último año. Aunque no está al nivel de Viena, se ha vuelto bastante fuerte. ¿Quién crees que ganará? No he visto a tu pequeña amiga, pero hay rumores sobre la nueva emperatriz dragón rojo. Tú mismo le has estado enseñando. Me pregunto qué tan fuerte será. Merlín cuestionó. Está progresando bien. Hay un gran potencial, pero probablemente perderá esta pelea. Vi ha tenido un entrenamiento específico más largo que ella. Aunque está usando Shadow Clones, todavía le tomará un año más antes de que pueda igualar a Vi. Pero, todavía hay una mínima posibilidad de que pueda empatar. Oh. Eso sería todo un espectáculo. Lo sería, sí. Supongo que conocerás a tu propio estudiante. Oh, sí. Es uno de los estudiantes más interesantes que he tenido en mucho tiempo. En tu idioma, sería un protagonista clásico de shounen si las cosas hubieran sido un poco diferentes. Me recuerda mucho a mí mismo, jajajaja. Él rió. Sí, él emite esa vibra. ¿Alguna interferencia de su familia? No creo que esas personas merezcan llamarse su familia. Respondió, su tono un poco enojado. Sí. Puedo ver cómo Saira Orgvael le recordaría su propio pasado. Cuéntame algo sobre él. ¿Cómo está? Solo lo vi una vez y tampoco por mucho tiempo. Yo pregunté. Sai tiene una voluntad y una determinación que rara vez he visto en la gente. Ya conoces su condición. Lo até para que mi archimago pudiera resolver ese problema. Sí, sobre eso. Rechazó el uso de magia. ¿Qué? Pregunté, sorprendido. Era bastante joven, no el Saira Orgvael de unos años más tarde, sino un niño que fue expulsado de su casa, le quitaron su puesto e incluso su madre cayó enferma. ¿Todavía era capaz de rechazar la magia?
Según él, si elige el camino más fácil, muchos otros como él nunca tendrán la esperanza de convertirse en algo en la vida, incluso sin magia. El niño quiere ser un satán, un rey para cambiar las cosas, para hacer las cosas mejor. Es y un hermoso sueño. Mucho más noble que mi mezquina venganza. Él suspiró. No interrumpí sus pensamientos. HMM. Entonces, ¿qué le estás enseñando? Pregunté, cambiando el tema pesado. Bueno, aquí sería obvio. Pensé en enseñarle sobre chakra, pero recordé algo mejor. Él sonrió. Le enseñé Nen. El chico tiene un potencial increíble para ello. Especialmente con el juramento que hizo. ¿Nen juramento? Levanté una ceja. Sí. Su juramento fue nunca usar magia y con tu don, puedes imaginar el resultado que obtuvo. Es un potenciador puro. Combina eso con Aki, un raro usuario de Aki del Conquistador, Regulus Nemea, y tenemos una bestia de Close Quarter. El combate está en nuestras manos. ¿Este tipo lo está convirtiendo en un Saitama en miniatura? ¿Le contaste sobre la enfermedad del sueño? Pregunté, volviendo al tema que nos ocupa. El rostro de Merlin se puso serio mientras asentía. Se lo tomó bastante bien y dijo que no levantaría un solo dedo para ayudarlos si se prueban sus crímenes y efectivamente eran responsables del estado de su madre. Acepté y le ofrecí protección y cura para su madre cuando todo terminara. Ya veo. Entonces hazlo. Si quiere convertirse en un satán, hazlo. Al inframundo le iría bien con unas pocas personas buenas. Aunque parece que las cosas están mejorando, es probable que pronto haya caos. Los cambios de este nivel nunca son pacíficos. Y los líderes actuales realmente agradecerían que alguien más ocupara sus asientos después de todo esto. Sir Zetch regresó a casa tan pronto como se enteró del mensaje del Lucifer más joven. En casa se había reunido toda la familia. Su abuela estaba sentada a la cabeza frente a una figura que parecía humana. Matters y Souji estaban detrás de ellos como para protegerlos a todos y finalmente, Ria se sentó junto a su abuela y su reina estaba detrás de ella. La chica frente a ellos tenía cabello rosado, vestía un kimono y llevaba 2 katanas a su lado mientras estaba sentada y comiendo bocadillos. Estas galletas son muy bonitas, señora. Ella elogió mientras le daba otro mordisco. Y este té también es genial. Tan bueno como el té hecho por Akeno-chan. Gracias. Me alegra que te guste. Respondió la abuela. ¿Podrías presentarte? Preguntó la abuela. Solo te conocemos como el mensajero de Damien Lucifer Asmodeus. Yo. Mi nombre formal. Shinmen Musashi no Kami Fujiwara no Arunobu. Aún así, es más fácil si simplemente me llamas Musashi. Ahora bien, esto llamó la atención de muchos. ¿Musashi, como en Musashi Miyamoto? ¿El famoso espadachín de Japón? Preguntó Souji. Una reencarnación en realidad, pero sí. Por cierto, también he oído hablar de ti. Okita Souji, el ex capitán del Shinsengumi. Hay muy pocos espadachines que han dejado su nombre en la historia de nuestro país y todos merecen su título. Yo lo haría. Me encantaría batirme en duelo contigo algún día. Ella sonrió. Souji hizo una reverencia a cambio. Sería un honor. Para entonces ya habían notado su presencia y se volvieron hacia él. La niña se levantó y le hizo una reverencia. Mi nombre es Musashi Miyamoto, mensajero de mi maestro, también Lucifer Asmodeus. Estoy aquí para entregar una carta de invitación de mi maestro. Sacó una carta de su manga y se la pasó. Levantó una ceja ante la carta y la abrió. Sus expresiones se volvieron extrañas mientras leía la carta. Solo para comprobar si lo había leído correctamente, lo volvió a leer. El maestro pensó que era hora del combate entre la señorita Viena y su rival y quería decidir un lugar de reunión, así que te invitó al evento para reunirte y hablar sobre el asunto. Obviamente puedes traer a quien quieras contigo. Es solo una celebración. ¿Pero por qué haría?, preguntó, perplejo. Ella simplemente se encogió de hombros. El maestro dijo que es algo que todo Lucifer digno de su nombre debería hacer. No tengo idea de lo que significa. Él simplemente miró con extrañeza la respuesta. ¿Alguien puede unirse?, preguntó su abuela. Oh, sí. Todos son bienvenidos. Bueno, de todos modos es bueno para el negocio. Ella sonrió. Se sacudió sus pensamientos y habló. En ese caso, será un honor para mí unirme a la celebración.
¿Puedo preguntar si habrá más personas allí? Sobre todo nosotros y nuestros aliados. De hecho, le daría la oportunidad de explorar un poco su facción. Sabía que Nurarion y Yasaka definitivamente estaban invitados. ¿Pero tienen otros aliados? Azazel había estado metiendo la nariz allí recientemente. Se había enterado de que Rías había obtenido el Boostelgear y que estaba visitando Rumanía durante el gran colapso, como lo llaman ahora en voz baja, y procedió a hacer preguntas. La curiosidad de ese hombre era peligrosa. De alguna manera había logrado mantenerlo alejado, pero estaba seguro de que incluso él, como muchos otros, había atado los puntos y por eso visitaba Japón con frecuencia. Mientras pensaba en esto, Rías le preguntó con entusiasmo a la chica. ¿Conoces a la hermana de Damien? ¿Qué tan fuerte es ella? La última vez que la vi, ya había desbloqueado su balance Breaker. ¿Es más fuerte ahora? ¿Estás hablando de tus posibilidades en el combate? Rías asintió. ¿Estás seguro de que quieres saberlo? Preguntó muy seriamente. Sí. Rías respondió resueltamente. Te has vuelto bastante fuerte por lo que puedo sentir. Al menos desde la última vez que te vi. Pero ella también se ha vuelto más fuerte. Si no tienes ninguna carta de Trump, diría que tienes alrededor del 2%. Posibilidades de ganar. ¿TT 2%? Todos en la sala quedaron atónitos. Habían visto el crecimiento de Rías en los últimos años. Especialmente desde que consiguió su Longinus. Ha dedicado la mayor parte de su tiempo a la formación. Actualmente, si usara su Longinus, podría luchar incluso contra sus padres. Por así decirlo, ella solo tenía un 2% de posibilidades de ganar. No es tan sorprendente, ¿sabes? Vi ha estado entrenando con Gretchen y Master desde que tenía 7 años. Sus compañeros de entrenamiento normales son todos seres extremadamente talentosos de Ultimate Class. E incluso si los dejamos de lado por un momento, Vi, al igual que el maestro, puede usar la negación de lo divino. Aunque no la usará en tu combate, al ser un combate entre tus Sacred Gears, podría negar toda tu ventaja en un momento. Es una estimación conservadora. Sinceramente, solo el propio maestro piensa que tienes una pequeña posibilidad de ganar este año. Pero eso se debe principalmente a la falta de tiempo. Aparte de eso, lo estás haciendo bastante bien, ya sabes. Estás entre las 10 mejores personas de tu edad. A este ritmo, el año que viene, se podría dar una buena pelea. ¿Qué les puede servir? ¿Rasgo del clan Lucifer? ¿Ambos? Entonces, ¿dijo que tengo posibilidades de ganar? Preguntó Rías. ¿Maestro? Sí. Dijo que tienes posibilidades de ganar debido a la sinergia entre tu habilidad y el Boosted-Gear. Aparte de eso, no sé nada sobre el asunto. Bueno. Rías asintió. Gracias por contarme sobre esto. Por favor, discúlpeme. Tengo algo que hacer. Y luego ella se fue. Ah, dije demasiado, ¿no? La chica habló, un poco avergonzada. No lo hiciste, querida. Como tu maestro dijo sobre su hermana, yo diré lo mismo. Rías estaba progresando muy rápido. Esto puede hacer que las personas confíen demasiado en sus habilidades, lo cual no es bueno. En todo caso, tus palabras le hicieron un favor. En lugar de eso. Gracias. Dijo la abuela. Por favor, dígale a su maestro que estamos muy agradecidos por su regalo y esperamos conocerlo. Lo haré. Por cierto, dijiste que Rías estaba entre las 10 mejores de su edad. Supongo que la primera sería tu maestro y la niña Lucifuge más joven. ¿Quiénes son los demás? ¿Preguntarme información sobre mi grupo? Lo siento, pero no puedo decir eso, ya sabes. En cuanto a nuestro maestro y Gretchen, no están incluidos en la lista. Eso sería totalmente injusto. Estaba hablando principalmente de ella y aquellos más jóvenes que ella. Con cada una de sus palabras, la conmoción aumentó en su corazón. Ya habían adivinado que su lado tendría gente extremadamente fuerte al ver lo que su beso le había hecho a Rías, pero aún así, escuchar eso de alguien era completamente diferente. No es de extrañar, renunció al Longinus tan fácilmente. De todos modos, nunca lo necesitaron. Veo. Dijo su abuela bastante pensativa. Muy bien, adiós entonces. Él también les hizo un gesto de asentimiento. Escóltala afuera, Souji. Cuando ambos se fueron, él se sentó. ¿De qué se trataba esa carta? Preguntó su padre. Una invitación. ¿Invitación?
Una invitación a la apertura de un bar. ¿Un bar? Sí, él no era el raro en sorprenderse. Azazel, ¿de qué se trata la carta, Azazel? Preguntó Shemazai. Es una invitación. Sonrió y le pasó la carta a Shemazai. ¿Un bar? Un bar abierto por el diablo. ¿Eh? También va a abrir un bar. Esa es una invitación para su apertura. ¿Abrir un bar? ¿Por qué abriría un bar? Dijo Shemazai, abriendo la carta y leyéndola. Porque eso es genial. ¿Cuándo no ha hecho lo que quería? Comparado con lo que hizo antes, abrir un bar por capricho puede ser la cosa más linda que haya hecho en su vida. Está bien, deja de compararlos, Azazel. Y sé que supuestamente es la reencarnación de nuestro hermano, dicho esto, es una reencarnación, no el hombre mismo. Está tratando de vivir una nueva vida. Respete eso ya. Respeto mucho a su nuevo personaje. De hecho, actualmente es mi segundo miembro favorito de las 3 facciones después de Gabriel, pero ella está ahí arriba por razones completamente diferentes. Dijo mientras Shemazai ponía los ojos en blanco. ¿Quién más vendrá? Probablemente solo sus aliados. También envió una invitación al viejo Odín. Así que tal vez el Youkai también venga. ¿Qué vas a hacer con Satanael, Azazel? Preguntó Penemue, provocando que frunciera el ceño ante el recordatorio. Te dije que estaba actuando de manera sospechosa y ahora se ha vuelto rebelde. Déjame ir tras él. Dejó escapar un suspiro. Para ser honesto, intentó detenerlo pero sus diferencias eran demasiadas. Los experimentos de Satanael eran peligrosos y no estaba dispuesto a tomar ningún camino intermedio. Y ahora que se había vuelto rebelde, Penemue no iba a detenerse ante nada para ir tras él. Tú, puedes ir, pero llévate a Barakiel contigo e investiga. Tráelo. Está bien. Dejó escapar un suspiro. Ahora, realmente necesitaba esas bebidas para olvidar estas tonterías. Quizás abrir un bar no fuera mala idea después de todo. Al menos no tendría que lidiar con todo este trabajo. Yasaka miró las 2 cartas y tomó una en su mano porque se sentía disgustada con lo que estaba escrito. Los sintoístas apoyaban a los terroristas para reducir la fuerza de los Youkai. Ni siquiera lo dudaba porque ya habían hecho cosas así antes. Esta no sería la primera vez. Oka-sama. ¿Estás bien? Pareces enojado. Las palabras de su hija la sacaron de sus pensamientos. Abrazó a Kunou cerca de su pecho. La iban a utilizar como detonante de la guerra. Ella no pudo evitar sentir rabia ante esto. ¿Cuál fue su culpa? ¿No estaba haciendo el trabajo asignado por Amaterasu? Entonces, ¿por qué? Y si tenían problemas, ¿por qué no podían simplemente salir y decirlo? ¿Era tanto su orgullo que preferían que murieran los Youkai antes que apoyar a cualquiera de ellos? En este punto estaba claro que el Youkai solo tenía 2 opciones. O inclinan la cabeza y aceptan lo que sea que esté sucediendo o se mantienen firmes y aumentan su fuerza hasta un nivel en el que los sintoístas dudarían en conspirar contra ellos. Lograr esto último fue difícil. Extremadamente así. Incluso con los 2 nuevos sabios, no estaban ni cerca del nivel del sintoísmo. Kuroka podría pelear bien. Tal vez en unos pocos años, ella podría disuadir al sintoísmo, pero como panteón que se ha mantenido durante miles de años, tenían algunas de sus propias cartas. Shirone, aunque tenía un inmenso potencial, todavía era joven. Todavía le tomaría algunos años alcanzar su potencial. Pero lo más importante era que tanto Kuroka como Shirone eran parte de su grupo. En este punto, solo se le ocurría otra forma de sobrevivir a esta situación. Y eso fue confiar en sus nuevos aliados. ¿Eso los hará dependientes o incluso subordinados a él? Tal vez. Pero actualmente estaban subordinados al sintoísmo y mira a dónde los llevó. Él, por otro lado, no temía la fuerza de sus subordinados. Cada uno de ellos, al menos los que había conocido, eran más fuertes que ella, más fuertes que la mayoría de los dioses sintoístas. Y, sin embargo, la mayor parte del mundo ni siquiera sabía que existían. Y ahora tenía que tomar una decisión. Como líder y como madre. Lo que planeaba hacer en el futuro porque si no hacía nada, su gente sufriría. Satanael, ¿estás seguro de que esto estará bien? Augusta le preguntó por enésima vez. Se estaba volviendo molesto pero también era comprensible. Después de todo, estaban lidiando con algo que podría borrarlos en un abrir y cerrar de ojos.
El ser sentado frente a ellos en la forma de una niña prepúber podría parecer un niño inofensivo e inocente, pero era alguien que incluso su padre temía por una razón. Esto es una necesidad. ¿Y qué pasa con el objetivo anterior? Para invocar elementos perturbadores, el poder es necesario. Si es un humano, está bien siempre y cuando se le haya otorgado un Sacred Gear, pero cuando se trata de seres fantásticos, es una historia diferente. Cuando se trata de dibujar seres fantásticos, el poder como oferta explícita es necesario. Entonces, ¿ese sería tu objetivo? Respecto a la pregunta de la bruja, Satanael dirigió su mirada hacia la figura frente a él. Las criaturas más longevas de este mundo, los dragones. Entre ellos, se dice que es un dios dragón, y uno está dotado del poder del infinito, las brujas entendieron. Ouroboros el poder de la serpiente de Ouroboros, sí. Imagínese el poder de un ser sobrenatural normal extraído y mejorado por el infinito. Un simple 2 veces crítico mejorado por el infinito podría formar un Longinus en teoría. Entonces, ¿por qué no podemos usar este poder? Después de todo, el poder es lo que nos falta. Ahora mismo. ¿Estás preocupado por el poder detrás de los Youkai? No son mucho, ya sabes. Incluso sus jefes, los sintoístas, se han rendido con ellos. El aprendiz de bruja habló. Es exactamente por eso que debemos tener cuidado con ellos. Normalmente, los sintoístas no habrían dependido de otros para hacer su trabajo sucio. Pero esta vez lo hicieron. Esto nos muestra que ni siquiera ellos saben quién está detrás del Youkai y son cautelosos. Simplemente nos están utilizando para probar las aguas. Si las aguas son demasiado profundas, estaremos solos, para nadar o morir. Si tenemos éxito, ellos ganarán. Si perdemos, simplemente pueden decir que no tuvieron mano. No son nuestro respaldo. Simplemente un lado que está haciendo negocios con nosotros. Lo que necesitamos es un respaldo para nosotros mismos en caso de que las cosas salgan mal, y qué mejor respaldo que el dragón Ouroboros. Sonrió antes de volverse hacia Augusta. ¿Se han preparado los experimentos? Sí. Entonces comenzaremos tan pronto como podamos. Agoromo Hitsune, Seemore el Shinto estaba actuando contra el creciente poder de los Youkai como si eso fuera sorprendente. ¿No les dijo lo mismo a todos en aquel entonces y pensaron que se estaba volviendo loca? Lo que provocó que la mataran y enloqueciera a su hijo y lo empujara a convertirse en lo que se había convertido. Miró a los niños frente a ella. Aprender, jugar y crecer juntos. La sonrisa en sus rostros mientras se llevaban bien. ¿Arruinar todo esto por sus inseguridades y cuál es su orden? Ella preguntó. El maestro ha ordenado que se coloque seguridad en todos los objetivos principales, especialmente en Shirone-chan. Solo debemos salvar las vidas de Rikuo-kun y Kunou-chan, pero si alguno de ellos persigue a Shirone-chan, se nos ordena borrarlos. Su organización. Puedes llevar a cualquiera de nuestro lado para que te ayude con esto. El otro lado tiene un posible usuario de Longinus, el portador del Incinerate Antem, y el maestro quiere cuidar de ella él mismo, así que por favor transmite el mensaje si los encuentras. Aparte de eso, puedes actuar como quieras. La criada habló con tranquilidad. ¿Ese niño Kuroka sabe sobre esto? Sí. Ella trabajará contigo en esto. Aquí está toda la información sobre su lado. Podríamos colaborar con Yasaka y Nurarion-sama si están de acuerdo. Examinó la información y luego pensó por un momento. Quiero a Cleria Belial, Akira y Meredith Ordington. Mientras hojeaba los papeles, vio otro nombre. La casa Gokadon. ¿Sus descendientes? Quiero pedir algo. Sí. Déjame la casa de Gokadon. No harán ningún daño. Incluso los traeré. Ya veo. Le transmitiré el mensaje al maestro. Gracias. Está bien. Ahora eres parte de nuestra organización. Esto es lo mínimo que podemos hacer por ti. Al parecer, necesitaría darles una lección a algunos niños descarriados. Damián, había pasado una semana desde el día en que envié las invitaciones a todos y finalmente llegó el día de celebración. La mayor parte de mi grupo se había reunido para el evento de hoy. Miré la barra frente a mí y no pude evitar tener una sonrisa en mi rostro. El piano en el centro de la sala fue especialmente lo más destacado del lugar. A Ingvild le gustaba cantar y se ofreció a ser la cantante del lugar. Ella estaba feliz, así que a nosotros tampoco nos importa. Había trabajado duro y también necesitaba su descanso.
En cuanto al personal del restaurante, todas y cada una de las personas seleccionadas para el personal eran, como mínimo, una clase suprema. Más de la mitad de mi grupo principal estaba aquí mientras que la otra mitad permaneció oculta para trabajar detrás de escena para encargarse de las cosas. Tuvimos que ajustar un poco los planes para la operación regicida porque parece que Zekram está tratando de contactar a los idiotas de la facción del viejo Satán y usarlos contra Sircex. El chico realmente se sobreestima a sí mismo. Con la información que había encontrado sobre él quería hacer su final más doloroso. Ese bastardo había infectado a Lilith con la enfermedad del sueño para eliminarla como obstáculo. Lilith. Mi Lilith. Solo pensar en eso me enfureció. Los recuerdos de Lucifer trajeron consigo algunos apegos. Si bien no me obsesioné con ellos, sí despertaron mis emociones. Especialmente los que pertenecen a su padre, madre, hermanos y Lilith. Zekran pagará. Veré cómo su pequeño y elegante mundo se desmorona a su alrededor y luego le revelaré todo antes de que muera. Mientras pensaba en esto, llegó el primer invitado. Este es un hermoso lugar que has construido para ti, dijo Azazel mientras entraba. Shemazai también lo estaba siguiendo. ¿Tuviste algún problema para encontrar el lugar? Con las instrucciones que dejaste afuera y en la tarjeta, seríamos idiotas si no pudiéramos encontrarlo. Nombrar un bar y la dirección como directo desde la iglesia no podría quedar más claro. Por cierto, sabes que la gente de la iglesia hará un escándalo por esto. Shemazai se rió. Dices eso como si no fueran a armar un escándalo tan pronto como se revele mi identidad. Sonreí. Touché. Entonces, ¿quién más viene? Azazel preguntó cuando sentí que los demás entraban. Odín estuvo aquí con Thor y nuestro viejo amigo, Sigurd, a quien siguió su esposa, Brynhilde. Jajajaja, esta es una forma de vivir la vida. Para ser honesto, si este idiota hijo mío tomara el trono, me retiraría y abriría un bar para mí también. Tal vez un club opa y como Azazel aquí. Odín se rió escandalosamente, haciendo que Sigurd pareciera avergonzado mientras Thor simplemente sonreía. Sin embargo, la mujer del grupo se sintió ofendida. Padre, por favor presta atención a tu comportamiento. Ella reprendió al hombre que parecía impenitente y luego se volvió hacia mí. Felicitaciones, Damián. Es bueno ver que te va bien. Sigurd vino y nos dimos la mano. Gracias. Disfruten la fiesta. Todavía estamos esperando algunos invitados. Y el resto de invitados llegaron pronto. Damián. Espero tener una buena pelea cuando todo esto termine. Dijo Thor mientras me daba palmaditas en la espalda, haciéndome sonreír irónicamente. En el último año, desde que se confirmó nuestra alianza con los nórdicos, Thor me había desafiado varias veces. Era un maníaco de batalla total. Preferiría pelear que comer o dormir si tuviera la opción. Pero todo eso no importó. Lo que importaba es que el tipo era una auténtica bestia a la hora de luchar. Puedo ver por qué lo llamaron uno de los 10 seres más fuertes, aunque esa lista en sí misma era una gran farsa. Él fue capaz de empujarme cuando no estaba usando mi negación de lo divino, me obligó a usar varias de mis habilidades mientras recibía golpes de mis ataques infundidos de conquistador y los ignoraba mientras se reía escandalosamente. Cuando todo esto termine. Claro. Sonreí. Ahora, ¿dónde está ese alumno mío? Este evento no es exactamente para niños. Están en el restaurante al final de la calle. Me parece justo. Iré a reunirme con ellos después de la fiesta. ¿Tienes alcohol para nuestra fiesta, verdad? Obviamente. Cuando estaba visitando a los nórdicos, Viena vino conmigo y Akeno la siguió. Ahora, mi hermana pequeña se estaba volviendo una entusiasta de las batallas y por esta misma razón era del agrado de muchos nórdicos. Se enfrentaron con muchos de los nórdicos jóvenes e incluso mayores. Durante esto, Thor vio el talento de Akeno y le tomó cariño y la tomó como aprendiz. No creo que la niña hubiera esperado jamás que Thor le enseñara de todas las personas. Ella estuvo de acuerdo. Desde entonces, tanto Viena como Akeno han estado visitando Valhalla y, en ocasiones, Thor viene a nuestra base para enseñarles. Es bastante famoso entre los niños. Nuestro siguiente grupo de invitados llegó poco después. Yasaka y Nurarion con varios de sus subordinados, especialmente del lado de Nurarion. Eran un grupo ruidoso a quien le gustaba la fiesta. También, felicidades por abrir el lugar de tus sueños. Yasaka sonrió.
Una vez le había bromeado acerca de que soñaba con abrir un bar. Gracias. Diviértete. Te ves bastante estresado. Sí. Han sido unos días difíciles. Ella dejó escapar un suspiro. Las cosas se habían vuelto ruidosas con los ataques a los Youkai y los 5 clanes principales y habían estado extremadamente ocupados recientemente. Esta fue una buena oportunidad para que se soltaran. No te preocupes, las cosas saldrán bien, le aseguré. En este punto, era lo mejor que podía hacer. No iba a decirle que estaba planeando eliminar a la mitad de las personas que eran la causa de su estrés porque también eran mis enemigos. En momentos como este, como líder debes garantizar el máximo beneficio para tu facción. Solo podemos esperar que así sea. Se obligó a sonreír y Nurarion me saludó. Mis muchachos han estado esperando con ansias esta fiesta desde que recibimos la invitación. Espero que hayan preparado suficiente bebida para todos. Vamos a beber este lugar hasta dejarlo seco, jajajaja. Hay más que suficiente para todos y tendrás una buena competencia por parte de Thor. Él ya se ha reservado para beber todo lo que hay aquí. Jajajaja, ¿tenemos miedo a los desafíos, muchachos? No, no lo tenemos. ¿Y qué pasa si el dios del trueno es más fuerte que nosotros? No estamos perdiendo en términos de aguantar nuestro licor. Nurarion condujo a su grupo hacia Odín, quien miraba lascivamente a Yasaka y la mujer lo ignoraba como si fuera aire mientras hablaba con Brynhilde, ahora furiosa. ¿Hay más gente, también? Azazel vino y preguntó. Sí. Unos cuantos más. Sonreí a los restantes. Confía en mí. Te gustará. ¿Lo haré? Definitivamente. Y hablando de PFFT el diablo, miré hacia la puerta, sintiendo la llegada más reciente. ¿Será Falle Leviathan un bar? Todos ellos habían estado tan confundidos como Sircex cuando les habló de la invitación del nuevo Lucifer. Porque él, precisamente, abriría un bar de todas las cosas. Lleva 8 meses sin mostrar ni pies ni cabeza y luego envía a alguien a casa de Sircex, sino a cualquiera sino a la reencarnación de Musashi Miyamoto. Las cosas habían ido cambiando para mejor en el inframundo a medida que se incluían más casas nuevamente en el consejo y el control de la facción del Gran Rey sobre la economía del inframundo se relajaba un poco. Todavía estaban luchando contra los retornados, especialmente aquellos que no habían aceptado su invitación a unirse a su facción. Pero aún así era mejor que antes. Aún así, hubo varias cosas que podrían salir mal. Entonces, obviamente fue un poco desconcertante cuando alguien que podía revertir toda esta situación simplemente dando un paseo casual por las calles de New Lilith, los invitaba a una fiesta. Esta ni siquiera era una opción en este momento para ellos. No es que fueran a rechazar la invitación de todos modos. Fue una oportunidad para establecer mejores relaciones con él y, si eso no era posible, saber más sobre su lado. Por eso decidió unirse a la reunión. La abuela Gremory y Lord Gremory venían a hablar sobre el combate anual, que era otro lío en el que no querían profundizar en este momento. Miró el nombre y la dirección del bar y no pudo evitar soltar una risita. Al menos tiene buen sentido del humor. La escena frente a ella no era algo que esperaba de un bar abierto por Lucifer. Obviamente estaban los Youkai, pero otras personas fueron completamente inesperadas. ¿Es Odín? ¿Thor? ¿Tiene el niño alguna conexión con los nórdicos? Y no solo los nórdicos. La que estaba sentada al lado de Odín y mirando lascivamente a Yasaka, quien rápidamente estaba ignorando al dúo, hizo que sus labios se torcieran. Obviamente él lo sabría. Siempre había sido bueno para extraer información. Y el tipo tuvo la audacia de molestarlos sobre el bostezear de Rías. Apostaría a que se estaba riendo de ellos cuando lo hizo. Era como ese bastardo. Bienvenidos. Me alegra que todos hayan podido venir aquí. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una voz que sonó a su lado. Se dio la vuelta y se quedó congelada al ver a la persona parada allí. La abuela Gremory y Lord Gremory eran iguales. Sircex fue el menos afectado porque ya se había encontrado con esta situación antes. Es bueno verte también, Damien. Gracias por invitarnos. Por cierto, ellos son Seraphale, la encargada de asuntos exteriores y quien actualmente ocupa el puesto de Leviatán. Junto a ella están mi abuela, Chisis Gremory y mi padre. Theoticus Gremory. Bienvenido a mi pequeño pedazo de infierno, jajaja. Además, no es necesario que mires ese título de Leviatán a mi alrededor.
Eso sería para el clan Leviatán, pero claro, no es como si todos ustedes hubieran tomado su permiso cuando comenzaron a usar los nombres. Entonces, ¿por qué estás dudando ahora? Ella hizo una mueca internamente ante el comentario. La abuela Gremory y Lord Gremory hicieron lo mismo. Especialmente Chisis. Como alguien que había visto y luchado bajo el Satán original, escuchar esto de alguien que era básicamente una imagen viva del diablo, debe ser difícil en otro nivel. Habían tomado esos títulos como medio para asegurarle a la gente común que todavía tenían Satanás. Para darles alguna medida de apoyo moral. ¿Fue un golpe bajo para el bando perdedor? Más probable. Pero les ayudó a calmar a la gente en general hasta cierto punto. Los demonios eran una raza de larga vida y todavía había demasiados demonios mayores vivos, incluso entre los de clase baja y media, que no aceptarían ningún otro líder que no fuera los Satán que gobernaban el inframundo. ¿Fue completamente desinteresado? De nada. Había varios demonios pilares mayores que disfrutaban del poder de opinar sobre estos nombres. Todo el mundo lo sabía. Simplemente no se habló. Entonces, ante tal declaración, era obvio desenterrar la conciencia culpable de un demonio de la generación anterior como Chisis. Ven, toma asiento. Todavía estoy esperando a algunos invitados pero parece que llegarán tarde. Dijo mientras los conducía a la mesa que estaba ocupada por los líderes. Tomaron asiento y ella pudo ver la expresión de sorpresa en el rostro de Azazel. Entonces él no sabía que ellos también estaban invitados. Sin embargo, la mirada se volvió engreída y ahora quería golpearle la cara otra vez. Seraphale, Sircex, qué sorpresa verlos a ambos aquí. Nos saludó. Azazel. ¿Lo sabías? Preguntó Sircex. ¿Sabías? ¿Sobre esta reunión? Bueno, obviamente. Creo que olvidaste un hecho muy común. Damien y yo somos familia. Una familia que ha luchado en una guerra que se ha extendido por todo el mundo. Por otra parte, ¿no fue la Gran Guerra simplemente una disputa familiar glorificada entre las tres facciones? Parece que te llevas bien con él. Sircex habló mientras un ángel caído de cabello morado le servía bebidas a todos. ¿Un ángel caído? Oh Celine. ¿Tú también estás trabajando aquí? Shemazai preguntó a la camarera, sorprendido. Sí. Me gustó el ambiente aquí. Toco la guitarra para el espectáculo. Jajajaja, siempre fuiste bueno con el arpa en el cielo. Es bueno verte volver a tocar instrumentos. ¿Ella es? No pudo evitar preguntar, al ver que el vicegobernador de Los Ángeles Caídos estaba tan familiarizado con ella. Pero la respuesta vino de alguien completamente diferente. Celine de las llamas sagradas. Se pensaba que habías muerto en la Gran Guerra porque habías desaparecido. Pensar que te vería después de tanto tiempo. Dijo la abuela Gremory. Tú eres, la niña de Gremory que siguió a ese demonio malcriado. Sí, esto es realmente una sorpresa. ¿Cómo está tu antepasado? ¿Aún juegas con esos camellos suyos? Respondió el ángel caído. Y. Ahora, incluso ella sabía que había muy pocas personas que llamarían al primer Gremory con ese nombre, por lo que era evidente que este caído era alguien de bastante alto rango y ver la reacción tranquila significaba que sus palabras no eran algo nuevo. A veces incluso ella, como Satán, olvidaba lo antiguos que eran la mayoría de estos seres. Sí. Ella acaba de jubilarse. Dile que venga algún día. Sería bueno hablar con ella en circunstancias diferentes. Ella respondió. Si me disculpan. Tengo un espectáculo que realizar ahora. Claro. Fue bueno verte también, Celine. Sí. No fue exactamente malo. Madre, ¿ella era? Preguntó Lord Gremory, tan curioso como ellos. Celine, la hija del arcángel Uriel. Ella fue uno de los ángeles más talentosos durante la Gran Guerra, solo bajo el mando de los serafines y rivalizando incluso con ellos en términos de poder. Nuestros dos ancestros han luchado contra ella varias veces sin ningún resultado durante la Gran Guerra, especialmente la tuya, Seraphale, cuyos poderes eran completamente opuestos a los de ella. La miró antes de decir la última parte. Y luego, después de la Gran Guerra, las noticias sobre ella cesaron repentinamente, como si hubiera desaparecido repentinamente. No era algo poco común en esos tiempos. No sabía que había caído. ¿Pero por qué trabaja para Lucifer? ¿Uriel tuvo una hija? Ella no había oído hablar de eso. Shemazai suspiró. Fue atrapada en una emboscada y cayó. El cielo la rechazó.
Cuando cayó, fue capturada por la facción del viejo Satán y había estado encarcelada allí durante siglos. Damián la encontró y la liberó junto con varios cientos de otros ángeles caídos cautivos. Apenas era un cadáver viviente cuando la encontró. La trató, le consiguió cualquier tipo de ayuda que necesitara para sanar adecuadamente su mente. Al final, ella decidió vivir con él. ¿Tenían prisioneros de guerra? Pensé que se decidió liberar a los prisioneros de todos los bandos cuando decidimos detener la guerra. Ella preguntó. De hecho, habían liberado a muchos de ellos después de llegar al poder. Una de las razones por las que ninguna de las facciones los atacó en su punto más débil. No teníamos ninguna manera de saber quién estaba muerto y quién estaba vivo. Shemazai dejó escapar un suspiro. Habría pensado que ella se habría unido a los ángeles caídos en lugar de a los demonios, especialmente después de su tiempo en cautiverio. Dijo la abuela Gremory. La emboscada que la hizo caer, fue hecha por uno de los ángeles caídos. Penemoy ya está sedienta de sangre. Todo el asunto fue un desastre. Ah, eso es, sí. Esos no fueron buenos tiempos. Aún así, no pensé que todos ustedes tendrían tan buenas relaciones con Damián, ya saben, con él siendo un Lucifer y todo eso. Es simplemente sorprendente. Ella dijo. En ese momento, Shemazai la miró y luego sonrió. Dime Serafall, ¿qué sabes todo sobre Lucifer? Y me refiero a Lucifer antes de su rebelión. No mentiré, Lucifer como demonio daba miedo. Estaba loco. Una versión retorcida de lo que sabíamos de él. Pero, ¿sabes cómo era Lucifer antes de su rebelión? Ella sacudió su cabeza. Él era el ángel del cielo más brillante. El favorito de papá. De hecho, en comparación con él, Michael era básicamente el hijo del medio. Era fuerte y carismático. Alguien a quien la mayoría de nosotros admiramos. Ja, no muchos saben de esto, pero él era el siguiente en la fila para el puesto de rey del cielo si papá alguna vez se jubilaba. Él se rió, haciendo que ella abriera la boca en shock. Sí, ese mocoso era el leal perro de ataque de Yahweh. Siempre listo para acabar con cualquier dios hereje o pagano como dicen. Viejos tiempos. Personalmente, me gusta más el nuevo. Odín comentó. Para ser honesto, si se hubiera revelado y permaneciera como estaba, entonces, incluso como ángel caído, al menos un tercio del cielo lo habría seguido, pero, no cayó. ¿Qué? Sí. Es un hecho mucho menos conocido. Él fue el único que no se cayó. No. Se fue voluntariamente. Al resto nos echaron. Él se rió de su mirada confusa. ¿Sabes por qué a pesar de estar en contra de papá, nunca nos unimos? ¿Por qué hay 3 facciones en lugar de solo el cielo y los rebeldes? Bueno, en parte fue que en lo que sea que se había convertido, le teníamos miedo. La sola presencia del diablo nos repugnaba. Pero gran parte de ello también eran celos. ¿Cómo puede hacer un berrinche y aún así no caer mientras a nosotros nos echaron del cielo por un pequeño error? ¿Cómo pudo rechazar lo que anhelábamos pero no podíamos? ¿Entiendes? Estábamos celosos y enojados y el nuevo Lucifer no lo hizo más fácil. Ver al brillante y amoroso hermano nuestro convertirse en esa abominación, simplemente estábamos enojados. Así que sí. Solo estábamos siendo niños. ¿Y tú ya sabes cómo los niños solucionan las cosas entre ellos? ¿Y Damián? Él es exactamente lo que Lucifer habría sido si no se hubiera convertido en lo que tuvo. Y había una mirada de recuerdo en sus ojos y nadie entre ellos perturbaba sus pensamientos. Pero sí les dio una visión completamente nueva del hombre que creó su raza. Todos sus pensamientos fueron atraídos por el escenario cambiante cuando 3 figuras aparecieron en el escenario. Uno de ellos era el que acababan de conocer, el ángel caído Celine. Los otros 2 eran diferentes. Un hombre que parecía tener unos 20 años y cabello largo y blanco estaba sentado en el piano. Parecía un humano normal, pero Lord Gremory y la abuela Gremory parecían tener opiniones diferentes. ¿Es eso? Sí. Azazel sonrió. Ese hombre probablemente estaba aquí solo para reírse de ellos. ¿Pero cómo? Hasta donde sabíamos, él nunca se aliaría con los demonios. Con los demonios normales, tal vez no. Pero como dice Damián, él es el diablo. Ni siquiera nosotros sabemos cómo lo hizo. ¿Quién es él, padre? Preguntó Sir Zetch, echando otra mirada al hombre. Esmerejón. ¿Merlín y te refieres a Esmerlín? Preguntó, echando otra mirada al hombre. Por otra parte, él es medio hermano de Damián. Se llevan bastante bien.
Pensé que estarías más interesado en el último. Comentó Azazel, mientras miraban a la última persona. La chica que era la cantante del grupo. Cabello violeta claro, ojos dorados. Parecía tener una adolescencia, tal vez 16 años. Fue cuando intentó sentir su poder que sintió escalofríos. No solo ella. Los tres. Pero esta chica todavía estaba muy por encima de todos ellos. ¿Quién es ella? Preguntó ella, incrédula. ¿Cuántos de estos monstruos tenía este tipo? Con esto ya serían 7 u 8. Y cada uno de ellos era más fuerte que ella. Esta chica y casi se estaba acercando a los niveles de Ajuka y Sircex. Otro de esos y uno que estuvo con el nuevo Lucifer. Como si se diera cuenta de algo, miró a su alrededor y revisó a todos en el edificio y la observación le provocó escalofríos. Ningún miembro del personal estaba por debajo del nivel de fuerza de Ultimate Class. Había más de 100 empleados en todo el edificio. Los más fuertes estaban más allá de la clase Satanás. Azazel aprovechó la oportunidad para lanzar otra bomba como si todas las existentes ya no fueran suficientes. Ingvild Leviatán. Mierda. De repente algo la golpeó. ¿Será por eso que se rió cuando Sircex la presentó? Sabía que ella se enteraría de ella hoy. Se volvió hacia Sircex. Pero no dijiste, sí. También tenía la impresión de que había caído bajo la enfermedad del sueño. Él respondió y miró a Azazel, quien levantó las manos en señal de rendición. No sé nada sobre eso. Depende totalmente de Damien. ¿Podría ser? ¿Encontró una cura para la enfermedad del sueño? Si eso fuera así, entonces sí. La actuación comenzó pero no llegó hasta ella porque estaba demasiado ocupada tratando de comprender la situación. Mientras esto sucedía, un chico de cabello azul se acercó a Azazel y le habló. Normalmente tenemos una regla de no tomar fotos en este bar, pero vos ha decidido hacer una excepción hoy por $1.000.000. ¿Lo aceptarás? Shemazai casi escupe su cerveza ante la oferta e incluso ella lo miró con incredulidad. ¿Qué clase de idiota loco aceptaría esa oferta? Aunque $1.000.000 no es nada para supernaturals como ellos, aún así era bastante tonto. Añadió el chico hombre. El jefe dice que no te arrepentirás. Azazel estaba pasando el mejor momento de su vida, observando las reacciones de los dos mocosos de Satanás y sus compañeros. En su opinión, esto era más interesante que cualquier otro espectáculo que se pudiera presentar en el bar. Sus expresiones no tenían precio. Y, sin embargo, ahora Damien dice que no se arrepentiría de haber usado $1.000.000 para comprar derechos de fotografía por una noche. Cerró los ojos para pensar en qué podría ser tan divertido. De repente lo golpeó. No podría estar tan loco, ¿verdad? Y obviamente estaba así de loco. Era el diablo. ¿Había siquiera una duda? Sacó su móvil y transfirió la cantidad sin hacer preguntas. Quiero darles la bienvenida yo mismo. Sean sacó una cámara de su bolsillo y se la entregó. Obviamente, el jefe ya sabía que lo dirías. Diviértete. Una vez hecho su trabajo, el niño se fue. Ese era el mocoso de Luke, ¿no? Parece mucho más fuerte que antes. Odín preguntó. Creo que estaba entrenando con Brynhilde. Miró a la valquiria, quien asintió. Sí. Se fue hace un año pero regresa de vez en cuando. Aún así, pensar que obtendría eso de todas las cosas. Parece que también lo valora mucho. El niño de la luz y el portador de la luz, jajajaja. Incluso sus nombres coinciden. ¿De qué estás hablando, viejo? Preguntó Azazel. Esa lanza de tu padre. El niño la tenía. Chocar el vaso en la mano de Serafall cayó y se estrelló contra el suelo. Incluso él se sorprendió por la revelación y volvió a mirar al chico que estaba esperando en las mesas. Parece que también estaba escondiendo demasiadas sorpresas. Mientras pensaba en esto, sintió algo y una expresión juguetona apareció en su rostro mientras se levantaba y caminaba hacia la puerta del bar. ¿A dónde vas, Azazel? ¿Detrás de él?, preguntó Shemazai. Solo recibo a alguien. La puerta del bar se abrió y una figura se paró frente a él y Azazel permitió que su sonrisa se apoderara de su rostro. Hola Michael. Fin de capítulo. Gracias por ver el vídeo. Por favor apoyen al autor, link en la descripción.